El síntoma número 9 tiene que ver con la reflexión contemporánea que se da en torno a la memoria frente a la existencia de hechos trágicos, violentos, de muerte y horror, como fue el Holocausto en Europa o las dictaduras extremadamente violentas en Latinoamérica. A través del arte aparece la necesidad de hablar de horror, del sufrimiento, la violencia y la guerra, para no olvidarse de lo que pasó. Se crea una tecnología de recuerdo, de memorias, que remite a esos momentos traumáticos de la historia, caracterizados por el dolor, la ausencia, la angustia y el sufrimiento continuo. Nos damos cuenta de que estos hechos no fueron superados por sus víctimas, es decir, que no se trata de un pasado inmóvil, aún sigue activo el dolor y un signo de esto es la vandalización que ocurre permanentemente en determinados monumentos. El arte contemporáneo toma hechos del pasado, los apropia y los activa en otros contextos, haciendo una reflexión sobre eso. Hay obras llenas de reflexión históricas y en relación a esto se destacan tópicos importantes en el arte contemporáneo, como los retratos, las ausencias, los retratos que remiten a un lugar en la memoria, a una búsqueda, a la representación de la ausencia. Veamos entonces algunos artistas colombianos que desde su obra han realizado expresiones y manifestaciones plásticas en torno al tema de la guerra, la violencia, del narcotráfico, las masacres, las desapariciones forzosas, entre otros. Artista Óscar Muñoz. Sus instalaciones esculturales unen las características sensibles a la luz de la fotografía y la imagen en movimiento con elementos como agua, carbón, dibujos y proyecciones. Diseña de forma ingeniosa estrategias experimentales que evocan la fugacidad de la imagen y su transfiguración en el tiempo y el espacio. El trabajo de Óscar Muñoz está impregnado de una cualidad fantasmal y ofrece una metáfora de la condición humana. Cortina, 1985-1986. Muñoz experimenta por primera vez con un soporte no convencional, en este caso una cortina plástica común y corriente, para construir una imagen a partir de una fotografía transferida a un tamiz serigráfico. En el proceso de impresión, realizado con aerógrafo a través de la seda de serigrafía previamente preparada, la imagen era recibida por una superficie inestable que impedía la fijación total del pigmento, pues el artista rociaba agua al momento de dibujar. En la obra, Muñoz logra establecer una distancia entre la imagen fotográfica del sujeto representado y el soporte que la acoge, en la cual expresa un momento existencial, la idea del paso del tiempo en la acción repetida y solitaria del baño que, mira desde ese ángulo, es erotismo y muerte al mismo tiempo. Obra Retrato 2003. Una mano intenta definir los rasgos de identidad de un retrato, pero el medio utilizado, el agua y el soporte, una losa de cemento iluminada por el sol, conspiran para que esta simple tarea no pueda completarse. Cuando el pincel ha logrado dibujar una parte del fugaz autorretrato, el resto ya se ha evaporado, pero la mano sigue en su incesante proceso, motivada al parecer por una terca tenacidad. Muñoz titula esta obra Retrato, palabra compuesta que en su doble acepción habla del retrato y del intento reiterado, como en obras anteriores. En ese trabajo hace referencia al mito del Narciso, quien muere en vano intento de tomar para sí el reflejo de un yo no reconocido, pero también al de Sísifo, condenado a una tarea eterna a sabiendas de que su esfuerzo será en vano, pues cuando está a punto de alcanzar su meta, el destino lo obliga a volver al punto de partida.
Artista Doris Salcedo. Obra Unlan, 1998. Surge de la investigación y de las entrevistas que Doris Salcedo hace a diferentes víctimas del conflicto armado. La escultura transforma objetos de la vida cotidiana en piezas que hacen evidente el vacío y la impotencia que se siente como testigo de los hechos violentos percibidos a diario en el contexto colombiano. Esta serie de obras se produce en medio de la escalada de la violencia paramilitar en Colombia, a través de gestos que se repiten en las esculturas, como un tejido milimétrico hecho con un cabello humano. Salcedo alude a la pérdida de vidas en medio del conflicto. Se conmemora así, según la artista, la vida que no pudo ser. Obra Sumando Ausencias, 2016. Fue una acción colectiva en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en la que cientos de ciudadanos, bajo la dirección de Doris Salcedo, cosieron 1900 pedazos de tela con los nombres escritos en cenizas de 1900 víctimas del conflicto armado. Durante 6 días, los participantes se reunieron en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, el Auditorio León de Grave, el Claustro de San Juan Agustín y el Polideportivo del Claustro para plasmar los nombres de las víctimas en un tamaño de 2,5 metros cada uno. El conjunto de telas blancas ocupó 7 kilómetros cuadrados y cubrió toda la plaza de Bolívar. La iniciativa surgió a raíz de la crisis del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, tras el triunfo del no en el plebiscito. Artista Fernando Botero. Las obras de Fernando Botero, quien nació en Medellín, Antioquia, el 19 de abril de 1932, suelen reconocerse fácilmente por la desproporción que hace de la realidad. Es interesante la exageración que hacen de todas las cosas, en especial la figura humana. Su interés es registrar hechos reales más cercanos a él, que han marcado la historia de su país. Entre ellos se encuentra la sociedad colombiana azotada por la violencia generada del narcotráfico, los entes armados al margen de la ley. Este tipo de hechos le han conmovido con una gran carga de horror y así lo ha expresado mediante sus pinturas. Carrobomba, 1999. La obra hace relación a los atentados causados por la guerra y el conflicto armado en Colombia, a la destrucción que ocasiona este acto que atenta contra la vida, que es y sigue siendo un signo de violencia. Obra El Cazador, 1999. La obra retrata la violencia de una manera muy sutil e indirecta. En Colombia matar personas es tan común que se ha vuelto como un cazador que sale por su presa. Artistas Gabriel Posada y Yorlady Ruiz. Magdalenas por el Cauca, 2008. Es una iniciativa de los artistas Gabriel Posada y Yorlady Ruiz, que rinde homenaje a las personas desaparecidas y a sus madres, mientras denuncia el horror que han tenido que vivir los habitantes de poblaciones a las orillas del río Cauca. Es un proyecto colectivo y colaborativo con las comunidades más afectadas por la violencia, como los habitantes de Trujillo y Cartago. Posada y Ruiz lideran talleres en donde se definen los temas y las imágenes más significativas de los desaparecidos para la comunidad. Se construyen las balsas y por último se convoca un acto simbólico en la orilla del río para ponerlas a navegar. Las balsas cargan imágenes de las madres y de sus desaparecidos, símbolos de dolor y recuerdos de las personas cuyos cadáveres han flotado sobre las aguas del río Cauca, un lugar de búsqueda, impunidad y olvido. Durante el proceso, Yorlady y Ruiz realizan performance que evoca la leyenda popular de La Llorona y transmite el duelo y la
desolación de las mujeres que siguen pidiendo justicia.